Antes de empezar, quiero... ¿Aló? ¿Sí? Pensé que alguien estaba hablando. Antes de empezar, por favor, indicarles que tengan sus audios apagados y también las cámaras apagadas. Vamos a dar la bienvenida a nuestra especialista, Berta Larico, quien lleva ya años trabajando con lo que es capacitaciones en congresos, también en el colegio de profesores, en las UGELs. Es una persona que tiene mucha experiencia como docente. Le tenemos también mucho cariño, mucho aprecio porque apoya a Grupo Siembra ya varios años, conoce muy bien nuestra modalidad y nos puede aportar grandes oportunidades en este momento para poder dar nuestro examen del nombramiento docente. Bienvenida, profesora Berta. Muy buenos días con todos ustedes, muy buenos días. Muy bien, el día de hoy, como dice, vamos a empezar un maratón. Y lo que se supone, yo creo que sí, todos nosotros hemos ya teniendo las bases de conocimientos pedagógicos, ¿no es cierto? Según Balotario, Grupo Siempre les ha proporcionado a las personas los videos, ¿no es cierto?, de todo lo que es conocimientos pedagógicos. Y bueno, también ahorita que vamos a trabajar las casuísticas, también vamos a hacer una referencia, no se preocupen, no es que ya lo sepan y ya está, sino igualito vamos a recordar esos conocimientos pedagógicos que son fundamentales para que podamos contestar la casuística. Una situación también que quiero decirles es que vamos a tocar en este momento varias, a ver, profesora Nancy, ¿está levantando la mano? Se levantó solita la mano. Listo. Entonces, les decía, lo que nosotros vamos a trabajar en este momento son las casuísticas de varios años, ¿sí? De varios años. Vamos a tocar varios años, ¿no? Todo lo que es conocimientos pedagógicos desde 2018, 19, 20, todas las que se han dado en lo que es nombramiento. Ahora, esto es importante porque no solamente el saber, vamos a decir, solucionar la casuística, sino que también es el saber de que muchas de las preguntas que han tomado en los exámenes anteriores se han ido tomando en los otros años, o sea, repiten las preguntas, ¿sí? Siquiera unas 4 preguntas. Ustedes van a ver, incluso en la casuística que voy a presentar, que, o sea, a ver, ya la han hecho. Sí, ya la han hecho, no porque yo la repita, sino porque lo repite el ministerio. Y eso también es muy bueno, porque entonces yo como ya he repasado casuísticas de todos los años, ¿no es cierto? Ustedes lo van a hacer en este momento, entonces ya van a tener el conocimiento y tienen la respuesta correcta, porque ya lo tienen. Entonces, si quiere, ya tenemos unas fijas, unas 4 o 5, que son las que repite el ministerio. ¿Ok? Lo otro, si bien el conocimiento es bueno, o sea, el conocimiento me apoya muchísimo en la contestación de la casuística, hay una cosa que, por favor, yo lo he venido repitiendo todos estos tiempos, desde, como lo hemos nombrado profesora Mercedes, desde el módulo 1, el módulo 2 y todo, es, este, nosotros necesitamos eh, hacer como una estrategia de la casuística, ¿sí? Me ponen el caso y me ponen las respuestas, entonces yo tengo que, por descarte casi, ¿sí? Por descarte, sí, bien, conocimiento, pero a veces con el nerviosismo y con toda la presión que tenemos, presión tiempo, presión nervios, presión, toda la presión que tenemos, presión de vida, Señor, porque si es así, entonces a toda la presión, entonces empecemos por el descarte. Les decía, por favor, y eso lo voy a decir bien claro en este momento, porque es una maratón y lo voy a hacer ahora. Primero, son 3, ¿no es cierto?, alternativas. Una de las alternativas es fácil, esa no es, o sea, es muy, digo que no es, está bastante errada. Y eso es fácil. 2, se parecen muchísimo. Ahí es donde empieza a jugar nuestro conocimiento. Esto. Lo otro es, claro, los enfoques. Con el enfoque todo se trabaja. Enfoque constructivista, ¿sí? Enfoque
el enfoque socioconstructivista, el enfoque por competencias, ¿sí? El enfoque se nota ahí, ¿sí? Cualquier situación, y vamos a trabajar ahora, el enfoque se nota en la respuesta. No perder el enfoque de vista, por eso se llaman enfoques, ¿no? No perder el enfoque de vista. No es lo que yo crea, lo que yo hago, lo que mi experiencia me dice. No, 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 no. Lo que tienen que hacer es ver aplicado el enfoque en la respuesta. ¿Listo? Muy bien. Ahora, con estos detallitos, porque nosotros queremos que la mayoría de ustedes esté nombrado, y es así, y así tienen que ser, empiezo a compartir la pantalla. ¿Ok? Gracias. Si hay alguna preguntita en este momento, antes de empezar. Ah, otra situación más, disculpen. Es importante que ustedes interactúen conmigo. ¿Listo? O no exactamente. A ver, perdón. Listo, empezamos con comunicación. Entonces, como le decía también a mis Mercedes, ¿no? Muchas veces sucede de que yo hago la pregunta y yo solita me contesto. Entonces, míranse ustedes. O sea, yo hago la pregunta, yo me contesto, correcto, yo estoy cumpliendo con mi labor y mi función. Hasta ahí está perfecto yo. Pero ustedes deben medirse. Entonces, la única forma de medirse ustedes es contestando la pregunta. Claro, no van a abrir, ¿cómo se llama? No van a abrir micrófono, no vamos a debatir, no, en este momento no nos va a alcanzar para eso, pero resulta, vuelvo a decir, de que es importante que ustedes den su posible respuesta. Al dar su posible respuesta, ustedes se van a medir, ¿sí? Ahora, no dirán, pero no, pero van a decir que me equivoqué. Ya, me equivoqué, y ese es bueno, ese también es un rasgo de la evaluación formativa, ¿no es cierto? ¿No es cierto? ¿No es cierto? Me equivoco, ¿no es cierto? Porque perfectamente tengo que aprender. Muy bien, entonces, empecemos comunicación. Este es el examen, exactamente. Este es el examen de concurso de ingreso a la carrera pública, la del 2022, ¿ya? Diciembre de 2022 se dio este examen, ¿ya? Así les voy a decir, o sea, les voy a decir, esta es la de tal, esta es la de tal, para que ustedes sepan qué exámenes estamos tocando. Muy bien, empecemos, comunicación. En el taller de lectura y escritura literaria, la docente propone a los estudiantes de segundo grado leer cuentos breves de literatura peruana del siglo XX. A continuación se presenta uno de los relatos que los estudiantes están leyendo. Los ojos de Don Conce. Don Concepción se acercaba a los 90 años y nadie jamás lo había visto llorar. Ni cuando enfermaron su mujer, ni su nieto mayor, ni cuando unos desconocidos raptaron a su perro Fido, fiel compañero que olfateaba sus pisadas por oscuridades y caminos. A Don Conce no le arranca una lágrima ni la cebolla, cotilleaba su compadre Eleuterio. La más vieja de las comadronas contó de esto hace muchísimos años, que Don Conce no lloró al nacer. Sus amigos dicen que no llora porque se le secaron los ojos de tanto exponerlos al sol y al frío de las madrugadas. Pese a ser un hombre sabio, blando y bondadoso, Don Conce había llegado a viejo sin derramar una lágrima de dolor o de dicha, en medio de infortunios y repentinos regocijos de la familia. Aquel año la misma gente que amaba a Don Conce y que acudía a él en busca de consejo por pura desesperación, comenzó a culpar a sus ojos yermos de la larga sequía que azotaba la comarca. En el pueblo empezaba a escasear lo necesario para alimentarse. La gente lo miraba con recelo y tramaba desterrarlo de la comunidad y alejarlo de su familia. No sé quién se lo contaría al pobre viejo. Cabizbajo, doblado en un sillón de pino, en silencio, Don Conce finalmente comenzó a llorar. Esa tarde en la comarca aparecieron en el cielo unas nubes gordas y negras que provocaron la reventazón de un aguaceral. Muy bien, para contribuir a la comprensión del texto, la docente plantea varias preguntas a los estudiantes. ¿Cuál de las siguientes preguntas se centra en que los estudiantes obtengan información explícita? Muy bien, está subrayado con negrito y bien claro, información explícita. Y yo sé que ustedes saben, pero de todas maneras voy a decir, ¿no es cierto? Información explícita es la información que está tal y cual en, en el texto, ¿sí? Está así,
textualmente está en el texto. Acá, valga la redundancia, ¿no es cierto? Por decir, ¿cómo se llamaba el compadre de Don Conce? Eleuterio. ¿Listo? Su compadre Eleuterio. Listo. Eso es información explícita, tal y cual. Muy bien. Entonces, aquí tienen las alternativas A, B o C. Por favor, ustedes colocan en el chat del Meet la A, la B o la C. Gracias, yo los leo. Ujú, gracias. Exactamente. Buenos Exactamente. días, este es para el área comunicación, disculpe. Y de comunicación. Gracias. Cualquier preguntita por el chat, por favor, yo lo estoy leyendo, sí los estoy leyendo. ¿Listo? Entonces, listo. Estoy mirando, efectivamente, A. Una consulta, ¿este grupo es EVA avanzado o hay otro grupo? Sí, es EVA avanzado, exacto, en el área de comunicación. Buenos días, ¿es comunicación? Sí, es comunicación. Muchísimas gracias. Muy bien, la A, todos, unanimidad, perfecto. Muy bien, ¿por qué? Porque hay que saber por qué, ¿no es cierto? Porque cuando me dice, ¿cuál es el rasgo de personalidad? ¿No es cierto? Acá la B. ¿Cuál es el rasgo de personalidad que destaca en la actitud de Don Conce? ¿No es cierto? Ya no, ya, o sea, eso no está acá. Acá no va a decir, el rasgo de personalidad de Don Conce no lo dice. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, no es explícita. ¿Qué motivos tenía el pueblo para intentar motivos, ¿no es cierto? Alejar a Don Conce. Exactamente. Sí, nosotros lo podemos deducir, que era que no lloraba y lo estaban culpando, ¿no es cierto? Pero no, 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 me dice información explícita. Y la única que es información explícita es la A, ¿no es cierto? ¿Por qué Don Conce no llora de acuerdo con la opinión de sus amigos? Ajá, y eso sí lo dice, ¿sí? La más vieja contó de esto muchísimos años, no lloró al nacer. Sus amigos dicen que no llora porque se le secaron los ojos de tanto exponerlos al sol y al frío de las madrugadas. Lo dice textualmente. Entonces, sí, lo dice textualmente. Entonces, efectivamente, eso es información explícita. Perfecto. La docente pide a los estudiantes que comenten algún aspecto. Miren, stop. Les están pidiendo, miren, eso es lo que quiero que ustedes también hagan. Comenten, ¿ya? La docente pide a los estudiantes que comenten algún aspecto del relato que les haya llamado la atención. Tres estudiantes decidieron compartir sus comentarios en el resto de la clase. ¿Qué estudiante ofrece un comentario que se ajusta a una interpretación del sentido global del texto? Vuelvo a decir, yo sé que ustedes saben, pero vamos a hablar. Interpretación del sentido global. ¿Qué es ese sentido global del texto? ¿No es cierto? Eh, la totalidad, ¿no es cierto? Vamos a decir, el conjunto en sí, todo el texto, me quiere dar, ¿no es cierto? Me está diciendo algo. Entonces, ¿cuál de las alternativas que está poniendo efectivamente interpreta eso, el conjunto de todo el texto? ¿Listo? Muy bien, entonces, A, B o C. Oh, muchas gracias. Oh, ahora estamos divididos. C, A, B, C. Perfecto. Muy bien, entonces. Una, ¿cuál se ajusta a una interpretación del sentido global del texto? ¿Listo? Y eso no es textual, porque si fuese textual, entonces no sería interpretación, ¿ok? Ya no puede ser textual. O sea,
como lo decía en la anterior, o sea, una información explícita. Muy bien, entonces dice, Ariana dice, Eleuterio, el compadre de Don Conce, se sorprendería con lo que pasó al final. Según él, a Don Conce ni siquiera las cebollas le sacaban lágrimas. Muy bien, entonces, ¿eso es el sentido global del texto? No, ¿no es cierto? Hay más que eso. Es una partecita del texto, ¿sí? Pero no es el total del texto, no es todo el texto, no se, no se centra solamente en el compadre, ¿no es cierto? Entonces, de hecho que la A no es mucho más que eso. Está mirando que había un problemita ahí. Briseida dice, creo que la gente del pueblo estaba impaciente con Don Conce y ansiosa por la falta de lluvias. Es entendible porque había poca comida en el pueblo. Les dije anteriormente, hay una pregunta que claramente no es, y esta es la A, ¿no es cierto? Porque vuelvo a decir, el texto, todo el texto no se centra en el compadre de Don Conce y ni en lo que él decía. No, hay mucho más. Entonces, de hecho, que esa no es. Pero esta, creo que la gente del pueblo estaba impaciente con Don Conce y ansiosa por la falta de lluvias, es entendible porque había poca comida en el pueblo, interesantísimo. A ver, veamos la C. Carolina dice, Don Conce tenía una fuerte conexión con la naturaleza y la gente lo sabía. Lo digo porque lo culpaban de la sequía y cuando lloró empezó a llover. Ujú. Entonces, ahora volvemos. ¿Por qué sería la C y no sería la B? Ya, que eso es lo importante. ¿Por qué sí sería la C? Porque el argumento acá que estamos pasando de Don Conce, ¿listo? Todo es que no llora y que incluso querían sacarlo del pueblo para que llore. Ah, perdón, para que llueva, ¿listo? Para que llueva. Pero él se puso a llorar y empezó a llover. Parecía que sí tenían razón, ¿no es cierto? Que sus lágrimas iban a hacer que llueva. ¿Por qué? Porque efectivamente había una conexión, parece, entre la naturaleza y Don Conce. Entonces, el sentido global del texto era, Don Conce no llora, y al último, ¿no es cierto? Lloró y empezó a llover, ¿sí? Entonces, efectivamente, por eso no sería la B. ¿Listo? Creo que la gente está impaciente con un conciencia por la falta de lluvias. Hasta ahí, bien. Es entendible porque había poca comida en el pueblo. Exacto, sí está correcto, sí, casi es el sentido global, pero mucho más es la C porque ya nos está dando hasta el desenlace, ¿no? La gente lo sabía, lo digo porque lo ocupaba en la sequía, exacto, y cuando lloró empezó a llover. ¿Ok? Muy bien, sigamos. Como parte de la actividad de lectura, la docente pide a los estudiantes que se organicen en equipos para reconocer los aspectos narrativos del texto. En este contexto ya les solicita que identifiquen el conflicto principal del relato, y creo que ya lo hemos estado mirando anteriormente. ¿Cuál es el conflicto principal del relato? ¿Qué estudiante reconoce dicho conflicto? ¿A, D o C? Ok, muchísimas gracias. Entonces, les decía, volvemos a lo que les dije. Una de las alternativas no es clarita. Y es esta, ¿no? Dice, creo que el conflicto principal está que Don Conce no lloró por su perro que lo acompaña a todos lados. No, es parte, ¿no? Es un detalle, pero no es el principal. Perfecto. Entonces, una no es. Ahora empezamos con las otras dos. Creo que el conflicto principal es que la gente del pueblo empezó a desconfiar de Don Conce. Y Anabel dice, el conflicto principal es que Don Conce se entera de que el pueblo tramaba
de lo que el pueblo tramaba hacer con él. Efectivamente, ¿qué cosa sucede, no? Y por favor, ustedes lo leen y lo analizan. Entonces, hubiese habido, dice, creo que el conflicto principal es que la gente del pueblo empezó a desconfiar de Don Conce. Ya, empezó a desconfiar, pero si Don Conce no se enteraba, normal, él seguía haciendo su vida. Incluso, como dice la lectura, decía, y ya lo estaban mirando raro. Ya, pues, míreme raro, pero él estaba tranquilo. Lo que pasa ahí es que cuando él se siente muy mal y por eso llora, ¿no es cierto? Es que efectivamente se enteró porque alguien le dijo que lo pensaban expulsar del pueblo. Como dijo también la lectura, alejándolo de su familia, de su gente. Entonces, efectivamente, y es ahí donde, pum, vamos a decir, se desata la trama en sí, ¿no es cierto? Entonces, efectivamente, sí, empezó a desconfiar, pero Don Conce no iba a hacer nada, no iba a llorar, porque bueno, pues que desconfíen, ¿no? Como ya lo estaban haciendo más antes. Muy bien, entonces, muchas gracias. Disculpen, chueca. La A, perfecto. Para profundizar en la comprensión del relato, la docente tiene como propósito que los estudiantes reflexionen sobre su contenido. Ahora, esto es interesante, reflexionen sobre su contenido. Entonces, acá no hay información explícita, implícita, nada. Acá es reflexión sobre el contenido, ¿ok? ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es adecuada para ayudarlos a lograr dicho propósito? Muy bien, yo los leo. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, decía, la docente tiene como propósito que los estudiantes reflexionen sobre su contenido. Entonces, a ver, pedir a los estudiantes que señalen los pasajes del relato que corresponden al inicio, nudo y desenlace de la historia de Don Conce. Luego solicitar que elaboren un organizador gráfico en esos pasajes. Ahora, poner un organizador gráfico, decirles que subrayen el inicio, el nudo y el desenlace. ¿Eso es una reflexión sobre el contenido? No, ¿no es cierto? Perfecto. No. Muy bien. Pedir a los estudiantes que seleccionen los pasajes de relato que ayudan a entender por qué el pueblo acudía a Don Conce en busca de consejos. Luego solicitar que compartan los pasajes seleccionados. Más o menos, ¿no es cierto? A ver, la A. Pedir a los estudiantes que subrayen los pasajes de relato en que puede evidenciarse la postura del narrador sobre Don Conce. Luego solicitar que expliquen si están de acuerdo o no con dicha postura. Entonces, efectivamente, es interesante porque habla, ¿no es cierto?, sobre una postura del narrador. Interesante, no, vamos a decir, no se evidencia, o mejor dicho, no estaba muy clara. Entonces vamos a ver, vamos a hacer que sea más clara esa postura. Pero al hacer el análisis, ¿no es cierto?, de la postura del narrador, con que si yo estoy de acuerdo con dicha postura o no, entonces efectivamente hago la reflexión del contenido. Cuando me pide que seleccione los pasajes del relato que ayudan a entender
¿Por qué el pueblo acudía a Don Conce en busca de consejos? Vuelvo a decir, solamente está hablando ese de en busca de consejos, está hablando de una parte del texto, ¿listo? No es todo el texto. Ese en busca de consejos no es, ahí no se centra toda la trama, ¿listo? Es una parte de la trama, pero no es toda la trama. Entonces, no sería, ¿no es cierto? Porque aquí me están diciendo sobre el contenido total, ¿no es cierto?, del texto, del relato. Muy bien. Entonces, la A. Perfecto. Sigamos. Los estudiantes le comentan a la docente que quisieran que la historia sobre Don Conce termine de una manera diferente. Por esta razón, ella les propone que cada uno reescriba el cuento. La consigna es que añada un nuevo personaje, uno, modifiquen el desenlace de la historia y mantengan el mismo tipo de narrador. ¿Ok? A continuación se presenta un fragmento de la reescritura del relato que elaboró uno de los estudiantes. Dice, algunos habitantes del pueblo comenzaron a pensar en la forma de deshacerse de Don Conce. Surgió la idea de llevarlo a un desierto para que se quede allí. Un viejo vecino que se había enterado de esto se apresuró en contarle a Don Conce qué es lo que la gente del pueblo se traía entre manos. Esto hizo que Don Conce pensara, ¿por qué me quieren llevar tan lejos? Y con gran pena añadió, yo que solo he tratado de hacer lo mejor para mi pueblo, recibo este trato. Las lágrimas empezaron a asomar, el río del pueblo comenzó a regar los campos. ¿Por qué el escrito del estudiante no cumple con la consigna propuesta? ¿Y cuál es la consigna? Añadan un nuevo personaje, modifiquen el desenlace de la historia y mantengan el mismo tipo de narrador. ¿Ok? Muy bien. Los leo. Muy bien. Gracias. ¿Qué pasó? ¿Porque utilizó un tipo de narrador diferente? No, está correcto con su narrador. Sí está bien, ¿no es cierto? Tercera persona. Ajá, está perfecto. Porque incluyó dos personajes nuevos en el relato. Dos personajes nuevos. A ver, ¿dónde está? Surgió la idea de llevar a un desierto para que quede allí. Un viejo vecino que se había enterado, se apresuró a contarle a Don Conce que es lo que la gente puede hacer de manos. Esto es cuando me quiera llevar tan lejos. No hay dos personajes, solo hay uno y bueno, ni tan nuevo. ¿Listo? Pero, o sea, solamente en el anterior decía, no se sabe quién que le dijo a Don Conce. Bueno, acá dice un viejo vecino. O sea, estamos en lo mismo. Pero más que todo, efectivamente, porque mantuvo el mismo desenlace. El desenlace es que le cuentan a Don Conce que lo quieren sacar, y aunque sea a un desierto, a un parque o a la selva, qué sé yo, pero lo quieren sacar y entonces él pues se siente mal por eso, o sea que es lo mismo. Entonces efectivamente, ¿no es cierto? Porque mantuvo el mismo desenlace, entonces no ha cumplido con lo que acá le decían, ¿no es cierto? Con la consigna, añadan un nuevo personaje y que modifiquen el desenlace de la historia. Ajá, muy bien. Sigamos. Un estudiante practica su texto oral frente a sus compañeros de equipo, quienes van a anotar en un papel algunos comentarios sobre dicho texto. Cuando el estudiante ha terminado, los compañeros comparten con ella sus comentarios. ¿Qué estudiante destaca un aspecto positivo relacionado con la cohesión
la cohesión del texto oral. ¿Qué es cohesión? Yo sé que, vuelvo a decir, ustedes sí lo dominan, pero para que quedemos claros, ¿sí? Se refiere a los recursos y procedimientos que permiten la correcta relación, conexión y organización entre los enunciados de un texto. ¿Listo? Entonces, es esa conexión, ¿no es cierto? Se conectan, se van conectando las ideas, ¿no es cierto? De una manera perfecta que hacen todo, como les decía, un conjunto cerrado. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué estudiante destaca un aspecto positivo relacionado con la cohesión del texto oral del estudiante? A, B o C. Muy bien, gracias. Entonces, Adrián dice, a mí me pareció interesante que hablaras siempre de nosotros, aunque no estamos poniendo, esta es una señal de que tomas en cuenta al equipo. Excelente. Nosotros, o sea, no estamos hablando de cohesión, solamente estamos hablando de esa forma de decir nosotros y nada más, ¿no es cierto? Ujú. Camila dice, me gustó que luego de hablar de un concepto complejo, plantearas un ejemplo familiar para nosotros. Así nos queda más claro a qué se refiere ese concepto. Y a ver, cuando dijiste lo primero que vamos a hacer y luego dijiste lo segundo que vamos a hacer, nos ayudas a entender la conexión entre las ideas de texto. Perfecto, ¿no es cierto? Eso de la conexión, ya estamos diciendo que sí es cohesión, porque lo hemos visto. Listo, entonces, efectivamente y sin lugar a dudas, la B. ¿Listo? Muy bien. Dice, eh, una docente propuesta a los estudiantes de primer grado leer el siguiente texto. A comienzos de 2004, la atención de todo el mundo se enfocó en Kimani Maruge, un granjero nacido en Kenia, África, debido a que optó por ingresar al sistema educativo a los 84 años. Maruge tomó esta gran decisión poco después de que el presidente de Kenia, Mwai Kibaki, introdujera la escolaridad primaria gratuita. Maruge, un excombatiente de la guerrilla denominada Mau Mau, contra las fuerzas coloniales británicas en la década de 1950. No contaba con que su valiente decisión lo convertiría en una celebridad en Kenia. Incluso la Organización de las Naciones Unidas tomó su imagen para promover la educación universal y gratuita. Diversos medios de comunicación de todo el mundo visitaban a Maruge con la finalidad de entrevistarlo. Aprender es libertad, decía, mientras conmovido y orgulloso posaba para las fotografías junto a sus compañeros de escuela, entre los que se encontraban dos de sus nietos. Maruge fue el delegado de su clase y sin ninguna duda un estudiante que sirvió de ejemplo de perseverancia para niños y adolescentes de su pueblo natal, Nairobi. Lamentablemente, en 2009, cuando le faltaban solo 2 años para terminar la primaria, Maruge falleció a la edad de 90 años. ¿Listo? Siempre hay que leer las letras chiquitas, ¿ya? Adaptado de Wallis Daniel, 2009, artículo publicado en el portal Reuters, recuperado del 20 de febrero de 2018. A lo menos para ustedes que van a dar comprensión lectora, es muy importante leer esta parte chiquita, porque muchas veces ahí está la respuesta de su comprensión lectora. Seguro que su profesor ya les haya dicho. Muy bien. Durante el diálogo sobre el texto, la docente y los estudiantes conversan sobre las ideas que llamaron su atención. ¿Ya? ¿Cuál de los siguientes comentarios se centra en la obtención de información explícita? Ya hemos dicho que es información explícita, ¿no es cierto? Es la que está tal y cual en el texto, tal así, pero para subrayar nada más. ¿Cuál de todas? ¿A, B o C?
Gracias. Muy bien, muchas gracias. Entonces, efectivamente, a ver, vamos a ver, ¿sí? Mm, Información explícita. Maruja no tenía dinero suficiente para pagar sus estudios cuando era niño, por lo que no pudo ir al colegio. Ujú. Esa no es explícita porque eso no lo dice así. Sí, implícita sí, porque dice, ¿no es cierto?, que Maruja se decidió porque el presidente eh, puso, ¿no? Ya una educación gratuita, una primaria gratuita. Entonces él tuvo acceso a eso, ¿no? Pero no lo dices, esto es implícito. Aunque Maruja haya ido a la escuela, creo que por su edad debe haberle sido un poco difícil aprender. Ok, ¿no es cierto? Esta tampoco es una afirmación explícita, esta es una posición, toma posición, ¿no es cierto? ¿Mm? Es una, vamos a decir, sí, pues una toma de posición del estudiante respecto a lo que ha leído. Y efectivamente, Marué se convirtió en un modelo de perseverancia para los niños y las niñas de su pueblo natal. Eso lo dice textualmente. A ver, a ver, a ver, a ver. Acá está. Sirvió de ejemplo de perseverancia para niños y adolescentes de su pueblo natal. Y con ustedes más felicitaciones porque ustedes no lo tienen en el texto, ¿no es cierto? Solamente tras lo que yo les he leído y listo. Muy bien, muy bien. Exactamente. Acá la diferencia entre información explícita y implícita, y porque les decía, acá hay una información implícita, ¿no es cierto? Explícita, perdón, es una forma directa y clara del mensaje, o sea, está ahí. Implícita es cuando nosotros nos comunica de forma directa, pero nosotros podemos leer entre líneas, ¿no es cierto? El lector deberá leer entre líneas y captar información no suministrada expresamente. En otro momento del diálogo sobre el texto, tres estudiantes realizan comentarios. ¿Cuál de los siguientes comentarios evidencia una deducción de información implícita? Ahora sí, implícita. ¿Listo? A, B o C. Exactamente. Gracias. Ujú. Muy bien, creo que está pero recontra bien entendido y eso está muy bien. ¿Listo? Entonces, Maruja tuvo unos compañeros, dos de sus nietos en la escuela de su pueblo. Eso sí lo dice el texto, por lo tanto es una información explícita. ¿Listo? Maruja murió a los 90 años cuando le faltaban 2 años. Información explícita, esto está clarito en el texto. ¿Listo? Explícita. Entonces, efectivamente, podemos deducir, ahora sí, Maruja estuvo de acuerdo con que su imagen sea usada para fomentar la educación. Porque ahí dijo, ¿no es cierto?, que su imagen fue usada, pero se supone que él estuvo de acuerdo, ¿no es cierto?, para que su imagen se use. ¿No es cierto? Se supone, es la palabra que he dicho, ¿no? Eso es información implícita. Lo leo entre líneas. 35. Para contribuir a la comprensión del texto, la docente busca que los estudiantes reflexionen, una reflexión sobre su contenido. Efectivamente, ¿sí? Anteriormente le dije una toma de posición, y efectivamente es una reflexión. ¿Cuál de las siguientes preguntas es adecuada para ello? A, B o C. Gracias, muchas gracias. Muy bien, entonces, ahora sí, hay opiniones divididas. Entonces, ¿con qué finalidad diversos medios de comunicación visitaban a Marué? ¿No?
¿Qué queremos nosotros? Que el estudiante reflexione sobre el contenido. ¿Listo? Entonces, a la pregunta, ¿con qué finalidad diversos medios de comunicación visitan a Marue? Con la finalidad, la respuesta sería, ¿no es cierto? Con la finalidad de que la gente se entere de que uno puede estudiar aunque sea mayor, ¿no es cierto? ¿Cuál fue el motivo por el que la atención del mundo se enfocó en Marube? El motivo era que era muy mayor, ¿no es cierto? Entonces, para estudiar. ¿Y qué pasajes de texto coinciden con la opinión que tienen ustedes sobre Marube? Ahí está, este está mucho mejor. Entonces, esta, ¿con qué finalidad de diversos medios de comunicación? Podemos contestarlo de forma implícita, ¿no? Porque sí, más o menos lo dice, por eso yo lo estoy contestando. ¿Con qué finalidad diversos medios de comunicación? No, porque querían exponer que no hay edad para estudiar. Muy bien. ¿Cuál fue el motivo por el que la atención del mundo se enfocó en Marue? Porque era bastante mayor. Perfecto. Yo lo puedo contestar. Lo que no puedo contestar es qué pasajes del texto coinciden con la opinión que ustedes tienen sobre Marue. Eso yo no lo podría contestar porque es la opinión de cada uno. Es pues su reflexión. Es una reflexión personal. ¿Y qué me están pidiendo? Una reflexión sobre, que los estudiantes reflexionen sobre ese contenido. Entonces, esta es la única respuesta que está dando una reflexión personal. ¿Qué pasajes del texto coinciden con la opinión que tienen ustedes sobre Marube? Y estas dos, ¿no es cierto?, son de información implícita, inferencial. Ajá. Muy bien. Sigamos. Al inicio del año escolar, un grupo de docentes de comunicación está conversando sobre los instrumentos que van a emplear para llevar a cabo una evaluación formativa, evaluación formativa del proceso de producción de textos de los estudiantes. En ese contexto, tres docentes se encuentran dialogando sobre la elaboración de una rúbrica. Armando dice, hagamos la rúbrica con la descripción de los niveles asociados a determinados desempeños. Sobre esta base, los estudiantes podrán comparar cada uno de sus textos y ver quién está en un mejor nivel en la competencia de producción de textos. Berenice, la rúbrica es una buena idea. Antes de presentarla, sugiero que nos centremos en explicar a los estudiantes qué son la coherencia, la cohesión textual y la adecuación a la situación. Así sabrán qué conceptos deben aprender para escribir sus propios textos. Cecilia, es verdad, pero creo que la rúbrica es útil para ofrecer a los estudiantes la oportunidad de que con nuestra orientación y conversando con ellos, sepan qué aspectos han logrado y qué les falta fortalecer. Así juntos sabremos qué acciones realizar para alcanzar un nuevo objetivo. ¿Ok? ¿Cuál de los comentarios está más alineado a una evaluación formativa de las producciones escritas? Ustedes me dicen. Muchas gracias. Bien, 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 muy bien. Efectivamente, ¿no es cierto? Porque acá dice, cuando me dice podrán comparar cada uno de sus textos y ver quién está en mejor nivel en la competencia, wow, eso sí, de hecho que no se hace. La rúbrica no es para ver quién está mejor y quién está peor, eso no existe, eso no es evaluación formativa. La rúbrica es una buena idea, dices, y acá qué pasa, ¿por qué no sería la B, no es cierto? Justamente porque habla sobre, ya, pero antes vamos a ver en coherencia, en cohesión y en la situación, ¿no es cierto? Pero eso son partes de la producción de texto, más no es toda la producción de textos, ¿listo? Y en todo caso, efectivamente, acá sí Cecilia habla muy bien, ¿no es cierto? Ofrecer a los estudiantes esa oportunidad, ¿no es cierto? Que sepa qué aspectos han logrado y qué les falta fortalecer. Efectivamente, eso es evaluación formativa, ¿sí? Muy bien, entonces, la C. Muy bien. A ver, todavía tenemos
Sí, 10 minutitos más. Vamos a pasar a otra prueba, ¿ya? Un ratito. Listo. Un segundo, un segundo. Que no pande el cúnico, ¿no? Listo. Mm, ya. Esta es la prueba del 2018. ¿Listo? A ver, a ver, a ver. Ciencia, un ratito, es que los tengo por áreas. Perfecto. Ay, perdón, no estoy compartiendo. Ok, sí está mirando. Muy bien. Ah, miren, 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 miren. Los ojos de Don Conce. Lo acabamos de hacer nosotros, ¿no es cierto? La han tomado en el diciembre de 2022. Esta es una prueba del 2018. Miren, lo que yo les decía, repiten la casuística. ¿Listo? Muy bien. A ver, acá está lo de Don Conce. Está lo de Marugue también. ¿Listo? A ver, un ratito. Ya. Los estudiantes de tercer grado van a participar en un concurso de cuentos organizado por la municipalidad local y dirigido a estudiantes de los SEBA. Dichos estudiantes han decidido participar en la categoría Cuentos Policíacos. La docente de comunicación integral se encargará de guiarlos en su proceso de escritura. Un estudiante ha culminado el borrador de su cuento y se lo ha presentado a la docente para que le ayude a revisarlo. A continuación se presenta el borrador que ha elaborado dicho estudiante. El rescate del restaurante. Hace algún tiempo un grupo de amigos abrió un pequeño restaurante de comida para salir adelante y ayudar a sus familias. Como te digo, ellos estaban muy entusiasmados con la idea de empezar un negocio. Un día, ciertos delincuentes estaban rondando, ya que uno de los amigos se encontraba preocupado. Por la noche se escucharon ruidos. Los delincuentes habían ingresado al restaurante y se llevaban las ganancias del día. Ya que uno de los chicos trató de impedir el robo y como no, si era su esfuerzo. Como te digo, tampoco pudo hacer nada. Cuando los amigos pensaron que todo estaba perdido, se enteraron de que valientes policías habían detenido a los delincuentes y seguro en poco tiempo les devolverían su dinero. Fue así que el grupo de amigos pudo continuar con su negocio. La docente le devuelve ese escrito al estudiante con diversas anotaciones. Por un lado, ha destacado que su cuento trate sobre el caso policíaco, que es, ¿no es cierto?, el objetivo que se tenía. Por otro lado, ha incluido 3 comentarios orientados a mejorar algunos aspectos del texto. ¿Cuál de estos comentarios es más adecuado para que el estudiante aclare el contenido de su texto? Muy bien, yo los dejo, lo leen por favor y me dicen A, B o C.
Muy bien. Entonces, ay, dice, a ver, enlace. ¿Con qué finalidad has incluido la expresión, como te digo, en los dos primeros párrafos de tu historia sobre el rescate del restaurante? ¿Consideras que es necesario mantener dicha expresión en tu cuento o crees que podrías quitarla? ¿Qué cosas sucede, no es cierto? Hay algunas cosas que mejorar dentro del cuento que no solo es el cómo te digo, ¿no es cierto? Incluso ustedes han visto que he tenido alguna dificultad yo para poder leerlo porque no, ¿cómo les puedo decir? No podía expresarlo totalmente de la forma que estaba narrándolo, ¿sí? Entonces, pero no es el cómo te digo, ¿no? Solamente, bueno, decir cómo te digo es una partecita, como les digo, un detalle, pero hay más. Muy bien. En el primer párrafo quieres decir que los estudiantes estaban cerca porque uno de los amigos estaba preocupado. ¿Qué palabras crees que dan a entender esta idea? Luego, en el segundo párrafo, ¿consideras que el ya que ayuda a comunicar tu idea? A ver, ¿qué parte de tu escrito sobre el restaurante de los amigos le permite saber al lector que la historia ha terminado? Mm, ¿Qué idea del tercer párrafo sirve para señalar el final de tu cuento? ¿Consideras que es necesario modificar alguna parte de este párrafo? Acá está más interesante, ¿no es cierto? Más concreto, efectivamente, como lo han puesto. ¿Qué parte de tu escrito sobre el restaurante de los amigos le permite saber al lector que la historia ha terminado? Creo que fue así que el grupo de amigos pudo continuar con su negocio. Ahí ha terminado, ¿no es cierto? Puede ser. ¿Qué idea del tercer párrafo sirve para señalar el final de tu cuento? Esa. ¿Consideras que es necesario modificar alguna parte de este párrafo? Podría ser. Ahora, en el primer párrafo quiere decir que los delincuentes estaban cerca porque uno de los amigos estaba preocupado. Ujú. ¿Qué palabras crees que dan a entender esta idea? Mm, a ver, dice acá, ya que uno de los amigos se encontraba preocupado. Lo dice textualmente. ¿Consideras que ya que ayuda a comunicar tu idea? Ujú. Muy bien, entonces, así como ustedes lo han dicho, creo que está más, como dice, eh, nos aclara más, o sea, lo que habla es del contenido y el contenido del texto, por eso acá, a ver, acá en la casuística nos dice cuál es el más adecuado para que el estudiante aclare el contenido de su texto. ¿Listo? El contenido. Y aquí también, y eso es el cómo te digo, estamos hablando solo de una palabra. Y el ya que, estamos hablando de una palabra. Pero la B es la que la de todo el contenido. ¿Sí? ¿Cómo termina el contenido del texto? Ok. La docente nota que el texto del estudiante presenta errores de ortografía. Sin embargo, en esta oportunidad priorizará la revisión del error que afecta la comprensión del texto. ¿Cuál es ese error? Ahí, les voy a poner un ratito para que miremos el texto. Ahí está, ¿ya? Y la pregunta es, la revisión del error que afecta la comprensión del texto, la comprensión. Ya, ahí les dejo un segundito para que miremos eso. ¿Listo? ¿No? Listo. Ya nos estamos pasando. Ok, ok. Listo. Dice, la omisión de un signo de exclamación de apertura.
La comprensión del texto, la comprensión del texto. Ay, no, perdón, ustedes no están contestando. Perdónenme, perdónenme. Ya, les doy 3 minutitos para... Ajá, perfecto. Exactamente. La omisión de un signo de exclamación, pero si tiene los signos de apertura, ¿no es cierto? Es la comprensión del texto. A ver, ¿dónde están? Acá está. ¿Y cómo no va a ser si era su esfuerzo? Dice aquí, ¿no es cierto? Ujú. Sí, el contenido sí, no hay problema. Comprende el texto con faltándome uno o no. La utilización de la mayúscula en la palabra restaurante. El contenido del texto, la comprensión del texto, y exactamente como ustedes lo han dicho, ¿no es cierto? Efectivamente, la escritura de la frase tampoco para aludida tampoco, exacto, porque son diferentes, tampoco que hay muy poco, ¿no? Y tampoco es pues ni este ni el otro, ¿no es cierto? El sentido, ¿no es cierto?, de esta frase tampoco varía totalmente, ¿no es cierto?, la comprensión, efectivamente. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Muy bien, entonces, bueno, estamos terminando con comunicación, creo que ahora me toca con DPC. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. De verdad que sí, vamos a ver, poder hacer un poquito más, pero ya, como le dije al principio, ya les he dado algunos tips importantes y ustedes han visto que eso sí se plasma en la casuística. Muchas gracias, muy bien. Vamos a empezar entonces en este momento con DPC, ¿ya? A ver, voy a cambiar la diapositiva. Muy bien, entonces, ya me están haciendo preguntitas, discúlpenme, no las he visto, empiezo yo. Ya, me está preguntando. Eh, con el razonamiento matemático, comprensión lectora o conocimientos pedagógicos. A ver, si yo tuviera que empezar, lo más difícil creo que es matemática. Es importante que ustedes aprueben, tengan un puntaje, ¿no es cierto?, aprobatorio en lo que es comprensión lectora, ¿no es cierto? Creo que sí es así. Entonces, comprensión lectora es algo que yo empezaría con comprensión lectora, sinceramente. Bueno, disculpen, es que cada uno tiene que evaluar sus habilidades. Yo soy físico matemático, pero le digo que soy muy buena en comprensión lectora. Entonces, y además lo que más me gusta, como lo habrán visto. Entonces, comprensión lectora me gusta muchísimo y por lo tanto ahí es, ¿no? Y como se necesita bastante concentración para poder leer, antes que se retiren, por favor, comunicación, que ya se han retirado unos, creo, pero por favor, yo les voy a decir una cosa, les voy a decir mi fórmula, pero para todos los que me están escuchando, para comprensión lectora. ¿Listo? Porque la verdad, no es por echarme flores, por favor, en los exámenes de comprensión lectora yo me equivoco una o dos en comprensión lectora, máximo una, a veces ninguna. ¿Listo? He dado bastantes exámenes de ascenso, entonces es casi la fija. y yo les voy a decir mi técnica. Les voy a decir mi técnica en este momento. Lo que hago, alguien me enseñó y me funcionó, era de que primeramente yo lea las preguntas, no lea el texto de comprensión lectora, sino primero leo la pregunta. ¿Qué me está pidiendo? Me está pidiendo el título del texto, me está pidiendo la científica Anna Tang, ¿qué expresa en el texto? ¿No? O sea, hace las preguntas. Entonces yo ya las tengo en mi mente, digo, allá, científica Ana
título del texto, qué quiere decir en el párrafo tercero la expresión, como te das cuenta. Ah, ya, entonces ya lo tengo las preguntas en mi cabeza. Ahora recién leo el texto y ya digo, ah, Ana Frank, subrayo, eso es lo que me está pidiendo. Título, ya, eso para eso tengo que leerlo todito. Tercer párrafo, ubico tercer párrafo, tal. Entonces, eso ayuda, o sea, por eso vuelvo a decir, yo leo primero las preguntas y después el texto, porque ya yo tengo noción de qué me va a pedir y no es de que pierda mi tiempo, porque en este momento se juegan los tiempos. Yo primero lea todo el texto, después leo las preguntas y después voy a volver al texto, porque ni modo, no tengo que volver al texto, entonces hago una segunda releída y entonces eso me está quitando tiempo. Entonces lo que yo hago es, vuelvo a decir, primero las preguntas, las leo las preguntas, si es posible, tómese nota, un costadito del cómo se lee el cuadernillo, que me están pidiendo, Ana, Fran, título, tercer párrafo, o sea, ya lo tengo, que es lo que me están pidiendo, y recién leo el texto y ya empiezo ya de frente. Si tuviera que dar una releída por ahí, capaz una segunda releída sería excelente, pero ya no haría 3 releídas o 4 releídas, que eso me está quitando muchísimo tiempo para las demás, ¿no? Entonces, si yo tuviera que empezar, yo empiezo con comprensión lectora. Posteriormente, matemática, porque vuelvo a decir, matemática es lo más difícil, o lo dejan al último porque es lo más difícil, ¿no es cierto? Y lo de pues, conocimientos pedagógicos, que yo pienso que ustedes están muy bien, me lo están demostrando ahorita, se han equivocado muy poco, se han equivocado en una, creo, o en dos, máximo algunas personas, las demás muy bien. Entonces, yo diría eso, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias por escucharme. Muy bien, pasaré a personal social. Muy bien, ahora estamos en personal social, ¿sí? Perdón, desarrollo personal y ciudadano, DPC, ¿sí? Entonces, empecemos. Ay. Un docente ha pedido a los estudiantes, y vuelvo a decir, si es que se han retirado o recién viniendo. Profesora Berta, disculpe, Dígame. una última pregunta. Nosotros de comunicación nos retiramos y ¿a qué hora ingresamos? Ah, ya. Ha mandado, Miss Mercedes, ha mandado ahí, creo que, a ver, disculpe, me voy a mirar acá también. Mandé el horario. Sí, mando el horario. Ya. Si lo ha mandado, por favor, míremelo. Acá está. Acá dice comunicación de 10 a 11. Después tienen a las 3 de la tarde comprensión lectora y el simulacro lo tienen a las 7 de la noche. ¿Ok? Sí, Muchas gracias, disculpe. No tiene por qué. Muy bien. Entonces pasamos a DPC. Un docente ha pedido a los estudiantes que describan una forma en la que los principios democráticos son vulnerados. Ustedes han visto que lo que siempre hago es subrayar. ¿Listo? Subrayo. Principios democráticos. O sea, que tenga yo clarito qué es lo que me están pidiendo. Uno de los estudiantes que eligió abordar el autoritarismo escribió en sus conclusiones lo siguiente. Si bien el autoritarismo atenta contra la democracia, es justificable que un gobierno sea autoritario, si es que ello ayuda a mejorar la economía del país. ¿Listo? El docente desea retroalimentar, y esto tiene que quedar claro. Berta, buenos días. No está compartiendo, disculpe. Ay, perdóneme. Muchas gracias, perdón. Ya, perfecto. Discúlpeme. ¿Cómo me salí? Listo. Ya está, muy amable. Entonces decía, el docente desea retroalimentar y les decía que la palabra retroalimentar es muy importante porque nosotros tenemos pasos de retroalimentación, ¿no es cierto? Y entonces tener claro, cuando me dicen retroalimentar, ¿ya? Por favor, ahí no sé cómo quisiera calificar su no se van a equivocar en esto. Retroalimentar, listo. En las preguntas que están acá, en estas preguntas, se tiene que ver que el estudiante es quien toma posición. El estudiante es el que va a ejecutar, el estudiante, ¿listo? Cuando en las preguntas está el docente le dice que tiene que resolverlo de esta forma, ya está, esa no es.
el docente le dice que se equivocó aquí y allá, no es. Ya tiene que verse en las preguntas la toma de posición del estudiante. ¿Ya? Muy bien. Ahora lo vamos a ver. Entonces, el docente desea retroalimentar al estudiante para que evalúe críticamente su creencia de que el autoritarismo es justificable. ¿Cuál de las siguientes alternativas presenta una retroalimentación más adecuada para lograr su propósito? Muy bien, ahora sí. Perdón para la maestra que me dice, mis buenos días, ¿es necesario que inicial intermedio esté en todos los cursos? No, va a haber una, ¿cómo se llama? Miren su horario. Va a haber una especial para iniciar intermedio. ¿Listo? Es una capacitación especial para iniciar intermedio. A ver, ¿a qué hora es iniciar intermedio? A las 6 de la tarde todavía, de 6 a 7 es iniciar intermedio. ¿Ok? No, 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 no. ¿Qué va a estar todo el día? La única que está todo el día soy yo. Muy bien. Ah, solamente contestado una persona. Muy bien, vamos a ver. A ver. Concuerdo contigo, a ver, vamos a la C. Concuerdo contigo en que la economía es muy importante para el país. Ok. Sin embargo, tendrías que brindar razones para fundamentar esa afirmación. ¿Cuáles serían las consecuencias de darle esa importancia a la economía? ¿Qué acciones debe emprender un gobierno para mejorar la economía de su país? ¿Cómo podemos nosotros cumplir mejor con nuestro rol como agentes económicos? Interesante, muy bien. D. ¿Estás afirmando que una mejora en la economía es condición previa para la democracia? Ahora bien, es necesario que expliques en qué fundamentas esa afirmación. ¿Qué condiciones económicas debe cumplir un país para dejar el autoritarismo e instaurar la democracia? ¿Por qué? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias para la democracia si la economía del país no mejora? Ujú. La A. Entiendo que afirmas que con el fin de mejorar la economía es justificable emplear los medios del autoritarismo. Sin embargo, hace falta que analices el fundamento de esa afirmación. Me gustó. Entonces, efectivamente, acá la maestra que me ha contestado, perfecto, seguramente. Hace falta que analices tú, lo que le decía de la retroalimentación. Tú, analiza, ¿sí? ¿Qué otras consecuencias crees que podría tener el autoritarismo en la vida de los ciudadanos? ¿Por qué? ¿Consideras que son aceptables todas esas consecuencias? Ujú. Entonces, acá en la B y en la C, ¿no es cierto? Es necesario que expliques en qué fundamentas esa afirmación. Y en la B también dice, sin embargo, tendrías que brindar razones para fundamentar esa afirmación, ¿ok? O sea, lo que le está diciendo el maestro. Pero una retroalimentación no es eso, sino, como le digo, está mucho mejor en la A, donde dice, sin embargo, hace falta
que tú analices el fundamento. Yo no te voy a decir, explica tu fundamentación, di qué razones has tenido para decir esto, sino tú analiza el fundamento, ¿sí? Solamente te diría, ¿qué otras consecuencias crees que podría tener el totalitarismo? ¿Por qué? Y si consideras que esas consecuencias, pues, son correctas, ¿no? O sea, tú analiza, tú toma posición. Perfecto, maestra. Perfecto. ¿Listo? Muy bien. Sigamos entonces. Los estudiantes están realizando una experiencia de aprendizaje a partir de la siguiente pregunta. ¿Es posible alcanzar el bien común? Para una de las actividades, la docente tiene como propósito que los estudiantes reflexionen acerca del vínculo entre los deberes y responsabilidades con el bien común. Ya. Entonces, ¿qué es lo que quiere que hagamos? Vuelvo a decir, subrayen, por favor. Quiere que reflexionen sobre el vínculo entre los deberes y responsabilidades con el bien común. Eso siempre háganlo, por favor, en su prueba. ¿Sí? Para que quede clarito qué es lo que nosotros queremos. O qué es lo que me está pidiendo la casuística. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es pertinente para iniciar la actividad? Muy bien, ustedes lo leen A, B o C. Ya está en no sé qué. A ver, hablemos sobre eso del bien común. Yo sé que ustedes lo saben, son los especialistas en el área, pero ¿qué sucede? ¿No es cierto? El bien común es lo que nos, vamos a decir, nos beneficia o nos perjudica a todos, ¿no es cierto? ¿No es cierto? El bien común. Ahora, perdón. El bien común es lo que, perdón, me he equivocado. El bien común es lo que, vamos a decir, todos nosotros debemos cuidar, ¿no es cierto? Pero no solamente habla, perdón, me estaba equivocando con otra definición, pero no solamente es lo material, ¿no es cierto? El bien común, por ejemplo, los parques, el bien común, las pistas, no. No solamente con ese bien común material, sino también el no material, ¿no es cierto? Como el respeto, como el cuidado de otras personas, como la empatía que uno debe tener a veces algunas personas, o sea, están, vamos a decir, con silla de ruedas o cieguitos o son caballeritos. Entonces, eso también es cuidarnos entre nosotros, ¿no es cierto? El bien común es cuidarnos entre nosotros, ¿sí? No necesariamente caballeritos, pueden ser jóvenes, pero si están en una situación de riesgo o en la cual yo puedo ayudar, ayudo. Eso también es bien común, ¿sí? Muchas gracias. Ahora sí. Muy bien, entonces, ¿queda claro lo que es bien común? A ver si no lo he colocado por acá. No. Entonces, queda claro lo que es bien común. Y entonces empezamos. Indicar a los estudiantes que elaboren una historieta que contenga situaciones que representen la convivencia actual de su aula. Luego pedirles, indicar que elaboren una historieta que contenga situaciones que representen la convivencia actual de su aula. Luego pedirles que señalen cuáles son los deberes y responsabilidades que fueron incumplidos en esas situaciones. Finalmente, indicarles cuáles son las actitudes que no favorecen. Listo, perdón, ¿dónde está? Ahí, ya está. Fueron incumplidos en esas situaciones, indicarles cuáles son las actitudes que no favorecen en una buena convivencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que quiere? Que reflexionen acerca del vínculo entre deberes y responsabilidades con el bien común. Cuando acá me habla
fueron incumplidos, no favorecen, o sea, todo está en negativo acá, ¿no es cierto? No sé, o sea, pienso que, o sea, no estamos hablando directamente al vínculo, ¿no es cierto? Como dice, entre deberes y responsabilidades, sino solamente un análisis de lo no realizado, ¿no es cierto? No lo no hecho o de los errores que se ha tenido. Muy bien, pues está totalmente en negativo. Sigamos. Pedir a los estudiantes que señalen cuáles son sus deberes y responsabilidades dentro de su familia, de la escuela, de la comunidad y del país. Luego pedirles que escriban un texto en el que expliquen cómo cumplen con dichos deberes. Finalmente, pedirles que propongan acciones para mejorar el cumplimiento de sus deberes y responsabilidades. Oh, parece, ¿no? Y a ver, la A. Preguntar a los estudiantes qué ocurriría si durante la presentación de una obra teatral un actor decidiera no, decidiera no interpretar su papel. Luego pedirles que mencionen cómo creen que saldría la presentación. Finalmente, preguntarles si podemos comparar este caso con los deberes y responsabilidades que tenemos como miembros de una colectividad. Acá hay una situación importantísima, ¿sí? Y creo que es esta, la palabra reflexionen, ¿sí? La palabra reflexionar, ¿listo? Cuando habla sobre reflexión, creo que la única, ¿no? Pregunta que está reflexionando es esta, porque le dice, a ver, mira, un ejemplito, esto pasa, dime, ¿podemos comparar este caso con los deberes y responsabilidades que tenemos como miembros de una colectividad? O sea, si no somos parte de, ¿crees que funcionaría? Esa es la reflexión. Y esa es la palabrita, reflexiona, ¿no? En cuanto a esta, la B, que me parece muy interesante también, porque dije, wow, si está bastante vinculada a la casuística, ya lo que pasa acá es que señalen cuáles son sus deberes y responsabilidades, ¿no? Todavía en 3 ámbitos, familia, escuela y comunidad, que expliquen cómo cumplen con dichos deberes y finalmente pedir casi como una infografía, ¿no es cierto? Una citación textual, pero una reflexión me parece interesante, muy interesante y creo que la maestra también, excelente. Durante una sesión de aprendizaje, los estudiantes conversan sobre algunos retos para el desarrollo de la Amazonía peruana. En este contexto, uno de los estudiantes afirma lo siguiente: se deberían construir más carreteras, las carreteras siempre traen beneficios. Listo. La mayoría de estudiantes estuvieron de acuerdo con esta afirmación, por ello la docente desea diseñar una actividad orientada a generar un conflicto cognitivo en ellos. Es eso de conflicto cognitivo, ¿listo? Es como digo, bueno, valga la redundancia, conflictuar o vamos a decir, decir, ¿sabes qué? No tanto lo que tú dices, ¿ya? Y tal cosa, o sea, lo pongo en una situación de interrogación o con una situación de duda, exactamente, esa es la palabra, de duda, o sea, quiero que dude. Pero ustedes me dirán, ¿pero por qué quiere que dude si lo está diciendo bien? Las carreteras siempre traen beneficios. Es que no siempre trae beneficios. O sea, ve más allá de lo que, capaz de un cliché o de algo que se diga, sino vas más allá de eso. Entonces, eso es lo que quiere la maestra, que generar un conflicto cognitivo. De acuerdo con el propósito de la docente, ¿cuál de las siguientes acciones es pertinente? ¿La A, la B o la C? Ok, yo los veo. Gracias, maestra. Muy bien, efectivamente, como lo dice aquí, entonces dice, primero presentar a los estudiantes un estudio de caso acerca de una comunidad productora de plátano que comercializa sus cultivos en ciudades aledañas con mayor facilidad debido a la construcción de la carretera. Segundo, preguntarles si creen que los ingresos de la comunidad se incrementaron. Entonces, ahí no hay conflicto cognitivo, ¿no es cierto? Porque acá le está diciendo que efectivamente se incrementaron. ¿Por qué? Porque había, pues ahora sí, hay una
vamos a decir, una carretera que nos ayuda a que la producción de plátano sea entonces no hay conflicto cognitivo. ¿Listo? Lo que yo decía, conflictuar, hacerlos dudar de su respuesta. Primero, presentar a los estudiantes el testimonio de un líder comunitario que narra cómo llegó el personal médico a la comunidad y cómo se equipó el puesto de salud, gracias a la construcción de la carretera. Entonces, volvemos, no hay conflicto cognitivo, le estoy dando la razón, pero yo quiero conflicto cognitivo. Primero, presentar a los estudiantes dos imágenes satelitales de años diferentes en los que se evidencian los cambios ocurridos en el bosque a partir de la construcción de la carretera. Segundo, preguntarles cómo estos cambios han impactado en el ecosistema. Exactamente. Ahora sí hay el conflicto cognitivo, ¿no es cierto? Efectivamente. Sí, es bueno las carreteras, pero para hacer las carreteras no hay que destruir bosques completos. ¿Y eso es bueno? Listo, ya lo conflictué. ¿Ve? Muy bien, muchas gracias. La C. Una docente desea acompañar como mediadora el proceso de resolución de conflictos entre dos estudiantes. Para ello realiza las siguientes acciones. Establece algunas reglas para desarrollar el proceso, respeto mutuo, escucha atenta, etc. Por turnos da tiempo para que cada estudiante se exprese respecto al conflicto, causas, necesidades insatisfechas, etc. Realiza una lluvia de ideas para que los estudiantes propongan las alternativas de solución. Evalúa las alternativas propuestas y define cuál satisface las necesidades de las partes. Pide a cada estudiante que indique los compromisos que asumirá para cerrar el acuerdo. ¿Cuál de las siguientes alternativas describe una acción realizada por la docente que no corresponde a la mediación? Listo, maestros. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias. Entonces, efectivamente, sí, efectivamente. Entonces, está bien que la mediadora define las reglas del proceso, porque para empezar a resolver un conflicto tiene que haber reglas, ¿no es cierto? Parámetros. Perfecto. La mediadora solicitó a las partes que establecieran sus compromisos. Eso estaba bien. Lo que no estaba bien es que ella solucione el conflicto. Es en esta parte. Ella evalúa las alternativas propuestas y define cuál satisface las necesidades de las partes. Y no es así, ¿no es cierto? Son las partes las que dicen cuáles son las que van a satisfacer. No la mediadora, porque ella no es parte del conflicto. ¿Ok? Muy bien. Durante una sesión de aprendizaje, los estudiantes buscan noticias relacionadas a prácticas de interculturalidad. Durante la presentación de estas, uno de los estudiantes presentó la siguiente noticia. La primera tabla de surf inspirada en la pintura tradicional de Sarwa. Los dibujos de Pompeyo Berrocal, maestro Sarguino Ayacucho, están conquistando nuevos formatos y uno de ellos es la tabla de surf, en la cual los dibujos plasmados narran la historia de Analí Gómez, laureada tablista peruana. En Sarwa, cada casa tenía 2 o 3 tablas. La función de la tabla es que sea compartida entre compadres. La tabla se regala cuando culmina la casa. Le entregó al pintor para que lo pinte. Le entregó al pintor para que lo pinte a usted. Es la vida de la gente. Comenta Pompeyo sobre las tablas de Sarwa, expresión artística que será declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación, según dio a conocer el Ministerio de Cultura. Un día me llamaron del Ministerio de Cultura si puedo hacer una tabla de correr. Dije, ¿por qué no? Lo único que hay que hacer es adecuar el material, comentó el maestro Pompeyo en un video compartido por el Ministerio de Cultura. Así Pompeyo, junto a Aguayo Guilar, experto en la construcción de tablas de surf, crearon una tabla que narra la historia de Analí Gómez y lleva dibujos inspirados en el mar. ¿Ok? Luego de la presentación de la noticia, varios estudiantes comentaron al respecto. ¿Cuál de los siguientes comentarios de los estudiantes se corresponde mejor se corresponde mejor con el enfoque intercultural? Muy bien. A, B o C.
Ok, muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Querida, muchas gracias. Entonces, dice, Adriana dice, a mí me parece que el arte de las tablas de Sarwa es bien bonito. A ver, ¿cuál de los siguientes comentarios de los estudiantes se corresponde mejor con un enfoque intercultural? ¿Listo? Una situación importante de los enfoques y el enfoque intercultural nos habla que este Perú, ¿no es cierto?, es enriquecido con varias culturas. Entonces, no es una situación de, al contrario, divisiones, porque tenemos varias culturas, sino que el tener varias culturas nos enriquece, ¿sí? Ese es el principio del enfoque intercultural. Entonces, a partir de eso, por eso les decía que es bueno que ustedes hayan leído su teoría, ¿no es cierto? Porque yo eso lo estoy diciendo por teoría, de conocimientos pedagógicos. Muy bien, Adriana dice, a mí me parece que el arte de las tablas de Sarwa es bien bonito. Sin embargo, en este caso, al utilizarlo en un contexto distinto al originario, se pierde el sentido de esta práctica cultural. Entonces, ¿cómo vamos? ¿No es cierto? Está dividiendo, ¿no es cierto? Nos dice, bueno, son dos culturas distintas y entonces ya no, o sea, ya se perdió, ¿no? O sea, se pierde la esencia, ¿no? Y entonces, vuelvo a decir, no es el enfoque. El enfoque intercultural es al contrario, nos enriquece. Muy bien. Sebastián dice, creo que en la noticia presentada se muestra una relación intercultural solo porque se mencionan a dos culturas distintas, como son las talas de Sarwa y el de origen andino, y la del deporte sur que se originó en otros países. Tampoco, ¿no es cierto? Como que solo y únicamente porque se mencionan a dos culturas. El enfoque es mucho más, es acrecentar, ¿no es cierto? Lo que nosotros tenemos, o vamos a ver en la variedad, en la difusión, es acrecentarnos. Muy bien. Entonces, efectivamente, como lo ha dicho la maestra, me parece interesante esta iniciativa porque creo que durante el proceso de creación de esta tabla de surf, quienes participaron tuvieron que aprender, exacto, de la experiencia y conocimientos de una cultura distinta. Exactamente, ¿no es cierto? Eso es enriquecerse. Muy bien. Durante el desarrollo de una investigación bibliográfica sobre un asunto público, la docente ha planificado entregar a los estudiantes una ficha de preguntas. Este sí es asunto público. La docente ha planificado entregar a los estudiantes una ficha de preguntas con el propósito de promover la metacognición acerca de las estrategias de aprendizaje que están utilizando. Uno de los siguientes grupos de preguntas es más pertinente que la docente incluya en la ficha. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué es metacognición? ¿Ya? Vamos a hacer un chiquitito. La metacognición, porque ustedes ya lo han estudiado, la metacognición es el que, el que podamos evaluarnos, el que el estudiante se evalúe al respecto de ese proceso, ¿no?, de aprendizaje. O sea, a ver, no solamente qué aprendí, cómo lo aprendí, para qué lo aprendí, no solamente esas preguntas, sino qué me fue más fácil en ese aprendizaje. ¿Qué lo capté así rapidito? ¿O qué fue más complicado para aprender? O vamos a ver, ¿cómo es que yo podría, qué estrategia más podría usar para aprender algo más de una manera más rápida? Exacto. Entonces, eso es metacognición, el proceso, ¿no es cierto? Un análisis del proceso de aprendizaje. Muy bien. ¿Cuál de los siguientes grupos de preguntas es más pertinente que la docente incluya en la ficha? Muy bien. A, B o C. Los leo. Y no lo va a hacer antes de no lo hace.
Muchas gracias. Entonces, a ver. A ver, estamos diciendo metacognición. A ver. Mire, por ejemplo, una que no es esta, la B. ¿Cuántas fuentes has consultado para realizar la investigación? ¿Has elaborado una lista de las fuentes consultadas? ¿Has iniciado la redacción del informe de investigación? ¿Qué información has seleccionado para incluir en el informe? De hecho, que no es, porque yo les he dicho, no es del trabajo, la metacognición no viene del trabajo, sino de mi proceso de aprendizaje, ¿sí? No es al trabajo, al contenido, al producto, sino a mi proceso de aprendizaje. Entonces, de hecho, que esa no es. ¿Cómo te organizaste al iniciar esta investigación? Muy bien. ¿Por qué te organizaste de esta manera? Muy bien. La organización que planteaste al inicio, perfecto, eso está muy bien. ¿Qué has aprendido hasta ahora del asunto público investigado? ¿Qué nuevas preguntas de investigación han surgido hasta ahora? ¿Qué hallazgos crees que tendrá tu investigación? Otra vez está hablando de la investigación. Ok, pero miren, en la primera, ¿qué has aprendido hasta ahora? Ajá, es confusa, ¿no es cierto? Pero leamos todo y efectivamente aquí, perdón, aquí sí nos está diciendo, ¿no es cierto? Sí nos está diciendo de ese proceso de aprendizaje. ¿Ok? Por eso les decía, es importante tener clara las definiciones, ¿no es cierto?, de lo que es conocimientos pedagógicos. Sigamos. Ahí está la metacognición. Listo. Los estudiantes están dialogando sobre la ley de paridad y alternancia. En este contexto, un estudiante comenta lo siguiente. Yo creo que las cuotas de género solo favorecen a las mujeres. Un ratito. Acá vamos a mirar lo que es paridad y alternancia, ¿ya? Para que nosotros no... yo sé que ustedes lo saben, vuelvo a decir, pero vamos a recordar. Entonces, paridad quiere decir en las listas de candidatos y candidatas el 50% y el 50%. El 50% de hombres y el 50% de mujeres, por ejemplo. Y la alternancia en la composición de las listas de candidatos y candidatas. O sea, un hombre y una mujer, un hombre y una mujer. O sea, una alternancia. Listo, muy bien. Entonces, en este contexto, un estudiante comenta lo siguiente. Yo creo que las cuotas de género solo favorecen a las mujeres. Por eso creo que la igualdad que necesitamos como sociedad no se ve favorecida a través de esa ley, de las cuotas de género. Varios estudiantes se mostraron de acuerdo con el comentario de su compañera. Por ello, la docente busca promover un conflicto cognitivo acerca de la afirmación planteada por el estudiante. ¿Cuál de las siguientes intervenciones de la docente es más pertinente para lograr dicha propuesta? Ya hemos dicho, ¿no es cierto? Los quiero poner en duda. Sí, muy buena su intervención del estudiante, pero vamos a conflictuar esto. ¿Ok? Muy bien. A, B o C. Muy bien, contesto yo entonces. Vamos a conflictuar, ¿ya?
Alcanzar la igualdad es necesario en una sociedad como la nuestra, pero también lo es la participación. En ese sentido, las cuotas de género aumentan la participación política de las mujeres. Según lo leído, las cuotas han favorecido la participación de mujeres en espacios en los que normalmente no participaban. Ujú. Pero ahí no lo estoy conflictuando, ¿no es cierto? Estoy al contrario, creo que casi dándole la razón, ¿no es cierto?, a la estudiante, porque igualito estoy hablando casi lo que ella dice, que las cuotas de género solo favorecen a las mujeres, ¿no es cierto? Entonces, alcanzar la igualdad es necesaria en una sociedad como lo muestra, pero también las participaciones. En ese sentido, las cuotas de género aumentan la participación política de las mujeres, va a decir sí. Según ley, las cuotas han favorecido la participación de mujeres en espacios que normalmente no participan. Sí, ¿no es cierto? Muy bien, a ver. Eh, en la B dice, coinciden que alcanzar la igualdad es necesario para la sociedad, pero incluso si la ley no lo permitiera, no quiere decir que todo lo que plantea sea negativo. ¿No crees que hay aspectos positivos que se pueden rescatar de la implementación de cuotas? Por ejemplo, ¿no ha aumentado el bajo número de mujeres que había en cargos públicos? Ujú. A ver, la A. Estoy de acuerdo en que necesitamos alcanzar la igualdad como sociedad. Sin embargo, según lo leído, la representación política de hombres y mujeres en cargos públicos era igualitaria antes de las cuotas. No. Entonces, si no existieran las cuotas actualmente, ¿habría disminuido la desigualdad entre ambos para acceder a cargos de representación política? Ya. Muy bien. Entonces, si bien, sí, maestra, sí, yo también pienso igual que usted. Está confuso. Estoy leyendo su mente. Está confuso, ¿no es cierto? Está muy, vamos a decir, con mucha igualdad, variedad, ambos, ¿no es cierto? Al menos la B y la C, ¿sí? Perdón, la A y la B, ¿no? Entonces, pues sí, porque tampoco la C. Entonces, ¿cómo es que yo defino, en todo caso, sobre una u otra respuesta? ¿Sí? ¿Qué queremos? Poner en duda, conflicto cognitivo, poner en duda. Que lo que dice aquí, que las cuotas de género solo favorecen a las mujeres, ¿no es cierto? Sea una situación ponerlo en duda, ¿sí? Decir no necesariamente. A ver. Entonces, ya, ya. En ambas dice, estoy de acuerdo, coincido, listo, muy bien. Vamos. Dice, pero incluso si la ley no le permitiera, no quiere decir que todo lo que plantea sea negativo. Bueno, hasta ahí. ¿No crees que hay aspectos positivos que se pueden rescatar de la implementación de cuotas? Porque dice, no solo favorecen, entonces, no, ¿no es cierto? Por ejemplo, no aumentar el bajo número de mujeres que había en cargos públicos, y eso sí es una situación que hay que resaltar, ¿no es cierto? De acá dice, ¿la representación política de hombres y mujeres en cargos públicos era igualitaria? No. Entonces, si no existieran las cuotas actualmente, ¿habría disminuido la desigualdad entre ambos para acceder a cargos de representación política? Listo. ¿Acá qué sucede? A cargos de representación política. Listo. Acá habla solamente de cargos públicos. Pero es más, ¿no es cierto? No solamente es en cargos públicos, es efectivamente en todos los cargos, más que todo en la política, como acá lo hemos visto, ¿no es cierto? Por eso la ley se dio así. La ley se dio así, de esta forma. La ley es esta, ¿no es cierto? Que tiene que haber una paridad entre lo que es hombres y mujeres. Eso salió para la representación política, ¿sí? La ley salió para eso. Ujú. Entonces, no necesariamente cargos públicos, ¿ah? No necesariamente. O sea, no hay una ley para cargos públicos. Lo que hay es para representación política. Para eso salió la ley. ¿Listo? Ese es uno. Por lo tanto, sí estaríamos bien con la A. Y lo otro que nos hace decidir sobre eso es que efectivamente, ¿listo? Le hace hacer un análisis en que, supongamos que no le hacemos eso, no damos la ley de paridad y alternancia, entonces, ¿sí hubiesen tenido ese acceso a las mujeres o no? Y de hecho que la respuesta es que no, ¿no? La mayoría lo hubiesen puesto hombres. Bueno, según. Es que lo que pasa es que los hombres dicen que son más centrados, más fríos y nosotros somos más emotivas. Pero bueno, muy bien, entonces,
Eso es lo que nos hace decidir y bueno, había que analizarlo más. Sí, algunas, no voy a negar que algunas casuísticas necesitan mucho, 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 mucho más análisis. Esta es una. Muchas gracias. Muy bien. Al inicio del año escolar, los estudiantes han decidido elaborar normas de convivencia para promover un buen clima de aula. ¿Cuál de las siguientes acciones es más pertinente que realicen los estudiantes para iniciar el proceso de construcción de normas? Eso es lo que queremos, ¿ya? Subrayen siempre, construcción de normas. Ok. Exactamente, ¿no? Sí, efectivamente. Decía, este, los estudiantes elaboran un cuadro de los problemas de convivencia más recurrentes y sus posibles consecuencias. Luego revisan las normas establecidas y piden al docente, esa es la partecita que no está correcta, y piden a la docente que expliquen su importancia para atender. ¿No es cierto? Si no somos parte de, ¿no es cierto?, de soluciones y también, ¿por qué no?, de propuestas, ¿no es cierto? Los docentes no entramos ahí más que todo, a lo menos para la construcción de normas, son los estudiantes un poco para dirigir, ordenar un poquito, ¿no?, el debate, pero quienes proponen y construyen son los estudiantes, no nosotros. Acá, esta estaba interesante. Establezcan sanciones, dice. No, las normas de convivencia no son para sancionar, ¿no? En ningún momento. Y efectivamente, ¿no? Solamente, bueno, como le digo, ve mucho más fácil esta, ¿no? La otra mucho más difícil. ¿Listo? Esta es mucho más fácil. Entonces, así nuestro tiempo para dar nuestro examen se va igualando. Exactamente. Luego, en plenaria, proponen normas que serían útiles para entender las causas señaladas que podrían ser aceptadas por todos. Y esta es la parte importante. Aceptadas por todos o por una gran mayoría. Listo. Como parte de una experiencia de aprendizaje, los estudiantes han elaborado ensayos respondiendo a la pregunta: ¿es importante que la escuela sea democrática? Luego de que han entregado el ensayo, la docente les pide que en plenaria comenten qué dificultades tuvieron para elaborar el ensayo y cómo lo afrontaron. En ese contexto, un estudiante comenta lo siguiente: para mí lo más difícil fue la elaboración de los argumentos. Me costó porque, aunque había leído bastante, no sabía cómo usar toda esa información para sostener mi postura. Entonces me pregunté, ¿cómo puedo organizar esta información? Y recordé que la otra vez en otra área habíamos realizado un experimento científico y que para sustentar nuestras hipótesis sobre el posible resultado del experimento, usamos fichas de resumen de las fuentes que consultamos. Así me di cuenta de que hacer fichas podría ayudarme a organizar la información para hacer los argumentos. ¿Cuál de los siguientes procesos de aprendizaje no se evidencia en la intervención del estudiante? A, B o C. No que sí se evidencia. Gracias. Muy bien, efectivamente, y bueno, otra cosita que yo hago cuando me ponen el no, porque como ya he dicho, estamos ahí medios nerviosos, entonces pongo sí, 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 sí. Listo. Entonces, claramente hay una transferencia de aprendizaje, porque dice, aprendí algo en una área y eso que aprendió lo aplicó en otra área. Entonces, sí hay una transferencia de aprendizaje. Otra situación que sí se mira es una metacognición, porque dice, ¿no es cierto? La elaboración de argumentos me costó, porque aunque yo he leído bastante, no sabía cómo usar esta información. O sea, está haciendo un análisis de ese aprendizaje que ella ha tenido
y efectivamente sí se evidencia eso. Listo. Sí. Pero la pregunta que me hacen, me dicen, es un no. Y efectivamente no hay una generación de conflicto cognitivo, porque ya les he dicho que generar conflicto cognitivo es poner en duda una afirmación, algo que está, y que está bien dicho, ¿ah? Pero lo ponemos en duda porque podemos ampliar más. No quedamos solamente con eso. Muy bien. Ah, acá está la transferencia. Muy bien. La docente ha notado que los estudiantes tienen dificultades para organizarse cuando realizan actividades académicas en casa. Por ello, la docente se propone brindarles una ficha de preguntas que puedan promover su autorregulación académica cuando están fuera del SEBA. ¿Cuál de los siguientes conjuntos de preguntas es más pertinente para lograr dicho propósito? Muy bien. Los leo. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿qué sucede? Dice, para promover, quiere promover su autorregulación, ¿no es cierto? Porque cuando ellos hacen las tareas en la casa, como que no se autorregulan, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál de los siguientes conjuntos de preguntas es más pertinente para lograr dicho propósito? A ver, ¿cómo sueles interrumpir tus actividades académicas? Ya le está diciendo, cómo no te autorregulas? De frente, de frente. ¿Cómo sueles interrumpir tus actividades académicas? ¿Cómo la interrupción de tus actividades académicas afecta a tus logros académicos? ¿De qué manera la falta de organización puede afectar tu desarrollo académico? Eh, Como dicen, al ataque, ¿no es cierto? O sea, de frente está yendo a que ya está interrumpiendo. No necesariamente, ¿no es cierto? No necesariamente es que tiene, como acá dice, o sea, tiene dificultades para organizarse, pero no necesariamente la no organización es que interrumpe, ¿no? Interrupción, ¿no es cierto? Muy bien. Sigamos entonces. ¿Cuánto tiempo a la semana dedicas a actividades no académicas? Ahí, ¿dónde está? Ya está, no académicas. ¿Cómo puedes reducir el tiempo que dedicas semanalmente a estas actividades? ¿Cuánto tiempo a la semana asignarás a tus actividades académicas a partir de ahora? Listo. ¿Cuáles son las metas de estudios que tienes para esta semana? Exacto. Creo que empecemos con positivo, no como en el negativo. ¿Cómo sueles interrumpir tus actividades? Exacto. ¿Qué metas tienes? Regúlate a partir de tus metas. Tu espacio de estudio. Ajá, el espacio también es importante. ¿Tienen condiciones que favorecen tu concentración? ¿Tienes los recursos que necesitas para realizar tus actividades académicas? Estas tres que he señalado efectivamente son condiciones para el aprendizaje en casa, ¿no es cierto? Las metas, que tu espacio sea y que tengas los recursos, ¿sí? Esas son tres condiciones. Ujú. Entonces, por lo tanto, efectivamente, la B. Ujú. Solo un chiquitito para, como dice aquí, la autorregulación es la habilidad de una persona para controlar su comportamiento,
Pero acá cuando dice, ¿dónde dice? Acá. ¿Cuánto tiempo a la semana asignarás a tus actividades académicas a partir de ahora? O sea, ya lo está presionando, ¿no? Decía, muy bien, son tus actividades, bueno, dime cuánto tiempo ahora, a partir de esto. Ujú. ¿No? Y en todo caso, como dice la autorregulación, es la habilidad de una persona para que controlar la persona su comportamiento, no que le controlen ni que le hagan firmar documentos. Muy bien, entonces, a ver, vamos a pasar. A ver, perdón, ¿cuánto tiempo todavía me está faltando? ¡Ah! Ya no me está faltando, me falta 2 minutos. Bonita, en 2 minutos sí lo puedo. Ya, una pregunta más, ¿ya? Un ratito, un segundo, por favor, por favor. Sí, acá está. Ya está, ya está. Exactamente. Ya llegó, ya llegó. Listo, listo. Esta está bonita. Camila es una estudiante con buen rendimiento académico que suele participar en muchas actividades del SEBA, con buenos resultados y con mucha confianza en ella misma. Ay, 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 esto hay que subrayar. Con mucha confianza en ella misma. En los últimos días ha mostrado interés por inscribirse en el taller de robótica que va a realizar la municipalidad de su distrito. Sin embargo, al final de una sesión de aprendizaje, Camila le ha comentado a la docente que ha decidido no inscribirse en el taller porque cree que no tendrá un buen desempeño, pues nunca antes ha hecho algo parecido. Ante este comentario, la docente le responde lo siguiente. Entiendo que te sientas insegura porque no sabes cómo será tu desempeño, pero estás dejando de lado que muchas de las cosas que sabes hacer bien pueden ayudarte en la robótica. Por ejemplo, sueles afrontar problemas matemáticos con un pensamiento lógico y buscando soluciones creativas. ¿Se te ocurre qué otra de tus habilidades podrían servirte? Quizás podrías reconsiderar tu decisión sobre el taller teniendo en cuenta el interés que muestras a todas las habilidades con las que cuentas. ¿Cuáles de los siguientes aspectos del desarrollo personal se busca fortalecer principalmente con la intervención de la docente? La resiliencia, la autonomía, la autoeficacia. Contésteme, maestra, por favor. Exactamente, perfecto. No es resiliencia, ¿no es cierto? Porque resiliencia es que, que del fracaso, yo salgo adelante, yo salgo, ¿no es cierto? Es la resiliencia. No he fracasado todavía. La autonomía, yo puedo, sí o sí. Mm, mm. Efectivamente, la autoeficacia, porque tienes muchos talentos con los que tú sí puedes ser eficaz en lo que vas a trabajar. La autoeficacia. Muy bien, ahora sí creo que ya, ahora sí. Sí, muchísimas gracias, maestros de DPC. Ahora a ver qué me toca. ¿Nos toca o ya no nos toca? A ver, permítame, por favor. Ah, sí, CTS, de 12 a 1. Estoy puntualita. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor. Ya, vamos a salir para buscar CTS.
Muy bien, estoy buscando mi Power. Mientras, por favor, profesores de Ciencia, Tecnología y Salud.